A reading from the letter. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Brothers and sisters, Hermanos, I consider everything todo lo que para mí era ganancia lo consideré pérdida comparado con Cristo. Más aún, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una ganancia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios se apoya en la fe, para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. it is not that No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. I have indeed been taken Hermanos, by yo no pienso haber conseguido el premio. I for my part Solo busco consider una cosa, to have taken possession olvidándome just one thing, de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio prize of God al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. verbum Domini. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Give thanks to Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. the house of Israel. Diga a la casa de Israel que eterno es su amor. Den gracias al Señor porque es bueno. House of Aaron. Diga a la casa de Aarón que es eterno su amor. Those who fear the Diga a los que temen al Señor que es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno. In my straits, En mi angustia hacia el Señor grité. Él me respondió y me dio respiro. El Señor está por mí. No tengo miedo que pueda hacerme el hombre. Den gracias al Señor porque es bueno. it's better to take refuge in the Lord than to Mejor es refugiarse en el Señor take refuge in entre los que ayudan y no desconfían a los que me odian. Den gracias al Señor porque es bueno. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I consider all things so much rubbish Considero todas las cosas de menor valor and be found in a comparación de lo que gano en Cristo y encuentro en Él. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelium secundum Marcum. gloria tibi, Domine. Jesus summoned the 12. Jesús llamándolos les dice, You know that those sepan que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. but it shall not be Pero no ha de ser así entre ustedes, rather sino whoever wishes que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. whoever wishes Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo de todos.
For the Son of Man, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, but to serve, sino a servir and to give his y a life. dar su vida como rescate por muchos. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Today is the feast of Saint. Hoy es la fiesta de San Francisco Borges. He comes from a very interesting Él proviene de un pasado bastante interesante, considerando lo que muchos sabemos acerca de los diferentes problemas que tenemos en la iglesia de hoy. Podemos ver of perspective un poco de perspectiva the problem al ver los problemas led to his sanctity eventually. que llevaron a su santidad finalmente. His great grandfather, Su Alexander VI, bisabuelo fue el Papa Alejandro VI. El Papa Alejandro in an adulterous relation. había estado involucrado en una relación adúltera con una mujer de nombre Vanozza. Her Ella husband estaba became an irrelevant, casada, pero and her su children, esposo pasó a la irrelevancia y sus hijos fueron con el Papa. and those children became very Y famous. esos hijos se The hicieron muy famosos. Pope's grandfather, Giovanni, El abuelo del Papa, Giovanni, y luego su bisabuela, Lucrecia Borgia, y luego su and also mis tíos Césare the others. But y Jeffrey, que no era tan malo como los demás, pero eran un grupo bastante malo. something that was Y algo que to them, fue esencial en ellos, Alexander VI, who's Alejandro VI, su nombre había sido Rodrigo Borja, había venido de España, de ahí era la familia Borja, get a good job with his a uncle. conseguir un buen empleo con su tío, quien fue el primer Papa Borja, quien llegó a Italia Spanish were porque los españoles get more power. estaban tratando de obtener más poder y So he conquistar Italia, así que utilizó esa oportunidad en la política. cardinal got elected Se hizo cardenal, fue electo papa, y luego, ¿qué más puede hacer uno? Sino very unworthy nephew colocar a un necio bastante as indigno, uno de sus favoritos, como cardenal, que más adelante sería papa. Alexander Y did. lo que hizo Alejandro VI fue tratar de A family name, and obtener he que wanted el nombre de su familia estuviese en poder. Quería que uno de sus hijos, César, fuera el siguiente papa. but make his son. Así que, ¿qué hizo? Hizo que nombró a su hijo cardenal. Hasta recientemente había sido el primer cardenal, de hecho, a haber renunciado a ser cardenal. Y sí, permaneció el único durante los siguientes 500 años, porque él no quería ser papa, él quería casarse. So he gave it up. Así que And it was renunció. about which is the way to get power. Todo lo que les importaba era el poder. Seemed to be focused Y es lo único en lo que parecía estar enfocado Alejandro. Hizo algunas cosas buenas que tuvieron efectos positivos. between Spain, Acabó una guerra en potencia entre España y Portugal. a very famous treaty that he Y un- gave. But hizo un tratado muy famoso, pero aparte de eso, él y su familia eran conocidos por matrimonios de conveniencia, and various wars, and in fact, con las cruzadas y diferentes guerras. Y de hecho, grandfather el abuelo de San Francisco Borja, Giovanni, fue suspicion asesinado y se sospecha que es porque había estado involucrado con la mujer de otro hombre. Tenía apenas 25 años de edad. his son Su hijo, Juan, back to Spain. regresó a España. And you see Y ustedes ven esto, ustedes ven que cuando regresan ahí, to improve su vida parece mejorar basis. en lo moral. Spain itself. España misma Just recently acababa freed from the de last of the Moors. quedar liberada de los últimos de los moros. There was a Y strong sense of había un fuerte sentido de purificar la fe. Y de hecho,
algunos de los hijos de Juan to religious life. también ingresaron a la vida religiosa. But Francis Pero Francisco, cuando apareció en la escena, fue designado como el próximo duque de Gandía, el cuarto duque de Gandía, Spain. una sección de España. And so he went to the court Así que fue a la corte serving the emperor. y le fue muy bien sirviendo al emperador y se casó. He and his wife had Y él y su esposa tuvieron 8 hijos. they raised them piously in Los the faith. criaron fervorosamente en la fe. Francis was both Y a good administrator Francisco fue un buen administrador y también un católico fervoroso. Y estaba muy preocupado de que, and he wrote preocupaba que hubiese buena música y él mismo llegó a componer música muy buena. Palestrina. He Antes incluso de Palestrino, music utilizaba buenos estilos musicales para desarrollar formas de focuses on adorar a Dios que se enfocaran en la adoración. something we still Algo que aún necesitamos desarrollar. He became viceroy of Spain. It's one of the Se hizo virrey de España. Es una de las ironías que los esfuerzos del Papa Alejandro VI de lograr que sus hijos estuviesen en puestos de poder fracasaran. when they returned Pero cuando regresan a la España más católica y empiezan a vivir una vida más católica, became a lot more trustworthy. se volvieron mucho más confiables. Y de hecho, Francisco de Borja For Spain. Now, se convirtió en virrey de España. what a powerful position Tengan en cuenta qué posición the emperor tan poderosa era esta. El emperador Carlos V Austria regía Austria and Holland, y Holanda, most of South America la mayoría de América del Sur, and Spain y España. had this very large empire, Tenía un imperio muy grande and he had viceroys. y tenía virreyes, o sea, That's what a viceroy means. And it's ayudantes del rey. Es lo que significa un virrey, ayudante del rey. Él estaba en segundo puesto después del rey. viceroy would rule, Y el virrey solía regir cuando el emperador no estaba presente. and that's the position that, Y esa es la posición que Francisco de Borja obtuvo. and he was very trusted, so that when Era muy confiado. not De hecho, cuando la reina Isabela, no Isabel, la reina de Fernando, sino otra Isabela, cuando murió, he was the one, él fue el encargado de llevar su cuerpo a su lugar de descanso final en una iglesia. and that became Y esto se basis convirtió en la base Francis Borgia's deeper conversion. la conversión más profunda de Francisco de Borja. Él conocía a la reina, él había servido en la corte, era una mujer muy hermosa, Beautiful clothes, tenía ropajes hermosos y joyería. and part of his job, Y parte de su trabajo, they arrived, they had to una vez que llegaban, era seals, romper los sellos de plomo en el make sure it still is her body, ataúd, changed it out. asegurarse que aún seguía siendo el cuerpo de ella, que le habían reemplazado el cuerpo de ella con el cuerpo de otra persona, Seal it again and y luego volver a sellarlo y enterrarlo. Esa era parte de su trabajo. took off the seals and opened Cuando sacó los sellos y abrió el ataúd, ella rapidly. se había deteriorado tan rápidamente, y por supuesto el olor era terrible, que llenó el recinto. Y esta mujer que él había conocido y respetado, So beautiful, que era tan hermosa, ahora so radically deformed. estaba tan radicalmente deformada en la muerte. Y él se puso de rodillas y se quedó mirando. Gazed upon it. And that became even Y more importantly esto se convirtió incluso a moment of conversion en un when momento de conversión más importante, cuando fue capaz de ver que la riqueza, el poder, beauty of this la belleza de esta vida fade away. se desvanecen rápidamente. The woman he had known Una mujer que él había conocido apenas días antes, quien había sido muy hermosa, now ahora full decay. estaba en deterioro total. Just spent time reflecting. Él simplemente pasó tiempo reflexionando sobre esto He needed y él supo que le hacía falta Catholic life. tener una vida católica incluso más profunda, que había algo mucho más importante incluso que ser el virrey
del emperador Carlos V. He saw the hollowness of it. Él vio el vacío de todo esto. Died. Su propia esposa falleció By the time she died, y para el momento que ella murió, the Society of Jesus una orden nueva, la Sociedad de Jesús, los jesuitas, había sido fundada por un vasco, Ignacio de Loyola. and he had already Y él ya, como duque, él ya había invitado a los jesuitas a iniciar una de sus escuelas en su ducado. and he secretly began Y secretamente empezó a realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio. En secreto, to take empezó a and learn about educarse sobre la Constitución y la sociedad. Y en secreto tomó votos y finalmente se ordenó como sacerdote. to make sure that Lo mantuvo en secreto para asegurarse que primero que nada sus 8 hijos place pudiesen quedar puestos pues, en buenos lugares, que su hijo fuese el siguiente duque y luego él renunció. sent shockwaves Esto envió olas de asombro por toda Europa. No tenemos algo así como un virrey, pero si se pueden imaginar were Vice President que el vicepresidente Pence quedara viudo, súbitamente dijera como vicepresidente, voy a renunciar, voy a hacerme monje. That would be a really Sería kind of event. un evento muy asombroso. The world would take another wow, but El mundo se daría cuenta. Nadie lo hubiera imaginado. impact of Ese fue el impacto de San Francisco de Borja. Y él lo dijo, por supuesto, Duke and no tenía su pasado como duque. Él dijo, "Oh, merezco un buen puesto". No, él fue muy humilde. Él hacía todo lo que le decían. Y de hecho, cuando se enteraron de que el Papa, quien fue un Papa reformado a propósito, una de las grandes cosas que vemos cuando miramos corruption periodos de corrupción en la historia de la Iglesia Católica, like 10th century. como el siglo X Also y también beginning of the a 11th comienzos del and or XI, next o worst was the el siguiente peor, mid to late 1400s. fue a mediados de los 1400, a finales de los 1400, comenzando a That those los periods 1500 hasta 1530. Esos periodos de corrupción by a series of son seguidos por una serie de los papas más santos. in the history of the church. Es una tendencia en la historia de la Iglesia. Doubt after 1535, Después de 1535, el Papa Pablo III empezó la reforma de su vida, lo cual necesitaba. De hecho, él había sido nombrado cardenal por great grandfather el Alexander the bisabuelo de Francisco de Borja, el the sister Papa Alejandro VI, porque la esposa de Pablo III era otra de sus concubinas. Así que era terrible. Había una corrupción terrible. but it Pero also became también the beginning of se convirtió en el comienzo de un tiempo de corrección y mejoría. Y los papas que vinieron después de Pablo III that reform, continuaron esa reforma, incluyendo el gran dominico, whom San Pío V, quien San Francisco de Borja conocía. in fact Y de hecho, eventually Francisco de Borja finalmente fue elegido el tercer padre general de los jesuitas. and keep in mind Y recuerden, some people algunas personas correctly incorrectamente assert that the Jesuits were afirman que los jesuitas fueron fundados the para Reformation. contrarrestar la reforma protestante. Eso no es cierto. San Ignacio, como ya mencioné, vivía en España. Protestant No había protestantes entonces, no había reforma protestante en España. didn't happen. They didn't need it. No ocurrió, no les hacía falta. The church there was in La iglesia ahí a different position. And they didn't tenía una posición diferente. No tenían el tipo de problemas que tenían en partes de Francia y Alemania e Inglaterra. different kind, very different problems. Tenían problemas muy diferentes. The idea was not Y la idea no era end Protestantism. ayudar a poner fin al protestantismo, Bring era form. traer reforma a la corrupción en la iglesia. Ignatius himself Ignacio mismo había sido muy corrupto a comienzos de su vida y después de su conversión a real change. tuvo un cambio verdadero. And sought Buscaba la santidad verdadera y buscaba propagarla, y su preocupación era ofrecer retiros para las reformas de obispos y cardenales y sacerdotes.
Y entonces, con la ayuda de ellos, lograr la reforma ahí. Es lo que Pablo III había dicho, que la iglesia necesitaba reforma y tenía que empezar con el Papa Pablo III. Él tenía que cambiar su vida y él lo admitió. Y luego él trajo la reforma a los cardenales. Para eso fue fundada la Sociedad de Jesús, para ese tipo de reforma dentro de la iglesia. Y Francisco de Borja ayudó a lograr ese desarrollo a causa de sus habilidades como administrador. No solamente ayudó a la formación espiritual de esos primeros jesuitas, sino también ayudó a la organización de más escuelas, misiones en todo el mundo. Ya estábamos en la India, Tamil Nadu, su área natal de la India, igual que Gola y Japón, y Malaca y todas estas diferentes áreas. Y la sociedad estaba creciendo en Sudamérica. No iban donde los franciscanos y los dominicos habían puesto misiones, sino iban a fundar nuevas misiones. Esa era la idea que él comunicaba, llevar a Cristo a las personas que no sabían quién era, para quien era un completo extraño, y también lograr reforma dentro de la iglesia mediante la conversión espiritual, al ofrecer los ejercicios espirituales, en donde la meta, primero que nada, es enfocarse en el arrepentimiento de los pecados propios y después empezar a enfocarse en Cristo Rey, volverse dispuestos a ir donde Cristo lo envía a uno, en cualquier lugar, en cualquier momento, porque todo es para la gloria de Dios. Y eso se convirtió, de hecho, en el lema de San Ignacio y sigue siendo el lema de la sociedad, para la mayor gloria de Dios. Francisco de Borja se encargó de ello. Y es una gran ironía, ¿no es verdad? Que sí, su bisabuelo y sus tías y tíos se volvieron famosos, pero el día de hoy aún se les habla con reprobo. Y su corrupción se convirtió en símbolo de un periodo terrible en la historia de la iglesia. Y nos miramos con burla y ridículo, no por la gloria que ellos trataban de lograr y ganar para ellos mismos, al buscar el poder terrenal, al usar a la iglesia como palanca, al usar la iglesia para volverse ricos, enfocándose en sus deseos egoístas. En cambio, fue el bisnieto de aquel Papa, Francisco de Borja, quien se convirtió en santo. No, ninguna iglesia la han bautizado con el nombre de Alejandro III, pero hay muchas iglesias en el mundo que les han dado el nombre de Francisco de Borja. Y no solo celebramos su memoria, sino que buscamos imitarlo y hacer todo lo posible para evitar el ejemplo de su bisabuelo Alejandro VI y sus tíos y tías, Lucrecia y César y Giovanni. Eso queremos dejar atrás. Queremos más bien buscar ser como Francisco de Borja y hacer todo lo que podamos para servir a Jesucristo como nuestro Rey, el único Rey digno de servir a largo plazo, y poder entregar nuestras vidas en el nombre de promover la mayor gloria de Dios.